este mensaje es dirigir a los creyentes, dirigirlos hacia una conducta responsable en nuestras vidas. Tú y yo lo sabemos, ahora gozamos siendo hijos de Dios, de la bondad y el consejo de un Dios que nos ha adoptado. Y que no solamente nos ha adoptado, sino que nos sigue enseñando a vivir vidas mejores. ¿Amén? El apóstol Pablo dijo en una ocasión: en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué todas son hechas nuevas? Porque gracias al consejo de Dios a través de su palabra, ¿verdad?, podemos lograr vivir vidas mejores. ¿Amén? Vidas más responsables, con una visión diferente en cuanto a la vida. Hermano, en nuestro contexto, el capítulo 1 de Santiago, el escritor mismo nos enseña a vivir ahora en la sabiduría de Dios. ¿Amén? Lo mismo que hemos estado leyendo en el libro de los Proverbios. ¿Cómo vivir en la sabiduría de Dios? Una sabiduría que nos puede hacer a ti y a mí más sabios en cuanto al tema del pecado. Principalmente eso. ¿Amén? ¿A qué vino Cristo Jesús? Vino a morir por nuestros pecados. Vino a libertarnos a ti y a mí del yugo de la esclavitud que pesaba sobre nosotros por causa del pecado. Hermano, a eso vino Jesús. Él vino a entregar su vida por nuestros pecados. ¿Eh? El pecado es la transgresión directa a la ley de Dios. Eso significa la palabra pecado, por si querías alguna definición más clara. Amén. Ahora vivimos vidas más firmes, más centradas, con una visión más clara en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ya no vivimos en el vaivén de la vida, como el hombre del versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? De acuerdo a Santiago, el hombre que vive en el vaivén de la vida. Hoy está aquí, mañana no está aquí. Amén. Hoy es una cosa, mañana es otra cosa. Hoy comienza algo, mañana lo deja. Está así, inconstante. No puede estar firme en un solo lugar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, es importante, hermano, entender que Dios, y eso por todo el tiempo, desde que estamos aquí, lo que nos falte por vivir en el Señor, hasta que Él venga o nos vayamos antes, hemos enseñado siempre lo hemos enseñado, y queremos que el pueblo de Dios entienda que Dios nos responsabiliza a ti y a mí del resultado de toda enseñanza que hemos recibido tú y yo de su palabra. Por eso, si las vidas no cambian, no podemos culpar al pastor, no podemos culpar a la iglesia. Amén. Amén. Sino que Dios nos responsabiliza a nosotros. Es como que Él te pone un paquete en las manos y espera para ver qué haces con él. Eso es lo que hace el Señor cada que nos imparte de su enseñanza, de su sabiduría. Si leemos el versículo 12, lo leemos un poquito más de cerca, ahí mismo de nuestro párrafo base del mensaje. Dice, empieza con la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Bien? La palabra bienaventurado, hermano, solamente, más bien este calificativo
solamente se lo da el Señor a todas las personas que han sobrevivido a toda clase de pruebas y de tentaciones por causa de Él. Nosotros no podemos ser llamados bienaventurados por cualquier otra cosa externa que no tenga que ver con esto que les acabo de definir. Si tú eres una persona que ha sufrido, que ha sido probada, que ha sido tentada, que has caído, que te has levantado, que has perseverado, que a pesar de todo lo que viene sobre tu vida aún te mantienes firme y fiel al Señor, déjame decirte que la Biblia te llama aquí bienaventurado. Amén. Bienaventurado. El varón que soporta la tentación, porque Jesús dice, porque Santiago dice, porque cuando haya resistido la prueba, ya ven, haya resistido la prueba, recibirá en forma de futuro, una promesa a futuro. Nadie recibe recompensas en esta vida. Si estás en el Señor, tus recompensas no las vas a recibir en esta vida. Cuando la Biblia habla de recompensas, no tiene que ver nada con algo que tú vas a recibir. Vas a recibir bendiciones, respuestas de Dios a tus oraciones y algo así, pero cuando habla de recompensas, habla de algo que viene a futuro, hace más reflejo hacia lo que es la recompensa eterna, la vida eterna, la recompensa celestial, la corona de vida. Santiago dice que Dios ha prometido. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Y quiero hacer énfasis aquí en esta última expresión, para los que lo aman. Amén. Hermanos, recordemos que nosotros nunca vamos a enfrentar la realidad de ser creyentes sin antes haber sido instruidos por Dios adecuadamente. Lo repito, nunca vamos a enfrentar tú y yo la realidad de ser creyentes sin antes haber sido instruidos adecuadamente por Dios. O sea, cada vez que tu fe vaya a ser probada, es porque ya de antemano Dios ya te preparó para esa prueba, para esa tentación. Por eso hay que poner atención a los mensajes. Porque tú no sabes lo que puede venir sobre ti el día de mañana o la tarde de hoy. Una prueba, una llamada telefónica, algo. Tú no sabes. Pero para tu consuelo y el mío, antes de que esto venga o se pueda suscitar de antemano, Dios ya nos ha preparado día a día. Y de eso se trata. De eso se trata. De hecho, hermano, Dios, pues sobre todo esto, Dios se deleita en mirar cómo sus hijos aprenden a superar sus pruebas. Él se deleita. ¿Qué clase de Dios es este que se deleita de verme sufrir? No, hermano. Dios se deleita de ver cómo tú aprendes a superar tus pruebas. Amén. Cómo tú aprendes a ser fortalecido a través de ellas. De hecho, hermano, la verdadera fe, el verdadero carácter de un hijo de Dios se va a forjar en medio de las pruebas. Si no está siendo probado, entonces tu fe no va a pasar de ahí. Tu carácter y el mío no se va a desarrollar. Amén. Es allí donde se hacen y se forman los verdaderos guerreros de Dios. Amén. A través de las pruebas. Amén. Dios está viendo en la clase de creyente en la cual tú te vas a convertir a través y después de esa prueba. Él se está deleitando, hermano. Amén. Él no está ajeno tampoco.
pero Él se está deleitando con esto. Amén. Entonces Santiago continúa diciendo en el versículo 13, cuando alguno, con esa expresión, cuando alguno, podemos entender tú y yo que es algo que va a suceder, que no es opcional. Hermano, la prueba y la tentación no son algo como que pues de mala nos tocó, no, nos va a tocar. Yo decía hace 8 días, estés caminando con Dios o estés caminando o no estés caminando con Dios, van a venir. Sí. Es más posible que si no estamos caminando con Dios como debe, no seamos tan probados. Como te dije hace un momento, cuando estamos caminando con Dios es más posible y hay una mayor posibilidad de que nuestra fe sea más probada. ¿Por qué? Porque Dios está transformándonos a través de ellas. ¿Bien? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, si pusimos atención, Santiago pasa de lo que es una prueba enviada por Dios, amén, a lo que es tentación al mal. Por lo que Satanás, también tú y yo lo sabemos, es llamado el tentador. Y hoy vamos a aprender a detectar cuál es la tendencia que nosotros tenemos en el momento de ser probados. Una tentación, una prueba para ti, para mí, se puede convertir en una tentación. Porque va a depender de tu actitud, de tu respuesta en medio de esa prueba, ¿verdad? En que tú te mantengas fiel al Señor, obedeciendo al Señor, o optes o seas tentado a tomar los atajos, ¿sí? O las puertas falsas para salir de ahí. Esa es la tentación. Esa es la tentación que nosotros vamos a llegar a enfrentar en un caso de no saber discernir el tiempo de la prueba que viene a nosotros. ¿Qué dice Mateo 4:1? Me voy a apurar un poquito. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí podemos ver con claridad, Jesús entró al desierto para ser ¿qué? Probado. Amén. Pero después esa prueba se convirtió en una tentación para él, porque ¿quién hizo acto de presencia en el desierto? Satanás. Satanás. Amén. Por supuesto, nuestro Señor iba a pasar esa prueba. Él no la iba a pasar, Él no la iba a reprobar, Él la iba a pasar. Pero Él tenía que cumplir, ¿verdad?, la encomienda del Padre en la travesía por el desierto, pero sin descartar la posibilidad de que Satanás iba a hacer acto de presencia en medio de esa prueba para nuestro Señor. Así como en el Getsemaní, el día que nuestro Señor, unas previos antes de que Él fuese sacrificado, ¿verdad?, Él sufrió, Él gimió, Él clamó al Padre. Y Él pudo en un momento ser tentado a decir: Padre, pues mejor no. Mejor envía a tus ángeles que me rescaten. Él pudo haber sido tentado con ese tipo de pensamientos también. Jesús fue tentado en el desierto a desobedecer a su Padre, para apelar a sus necesidades físicas que como hombre,
¿verdad? Él experimentó en un cuerpo de hombre siendo Dios. ¿Me entienden aquí? Amén. ¿Me entienden aquí? En otras palabras, hermano, el Dios que es infinitamente santo y bueno, de acuerdo a Santiago, Él no puede de ningún modo ser persuadido a obrar por un mal o por algún motivo malo. ¿Sí? Ni tampoco nuestro Dios puede instigar a nadie a obrar el mal. Por eso Santiago dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Quién es el tentador? Satanás. Él es el padre de mentira. Satanás siempre va a hacer acto de presencia en medio de cualquier prueba que tú y yo podamos enfrentar, donde nuestra fe de alguna manera será probada, donde nuestro carácter de alguna manera será forjado a través de esa prueba. Pero Santiago dice: cuando esto suceda, cuando por falta de discernir de dónde viene o la causa de ese dolor, de esa aflicción que esa prueba te está produciendo, nunca termines diciendo: es Dios el que me está tentando. Amén. O ¿por qué Dios no hace nada para sacarme de aquí? ¿O será que Dios está enojado conmigo? ¿O será que hice algo malo por esa razón Dios me está castigando? No, hermano. En el contexto vemos a Santiago diciendo, y lo vamos a leer en unos instantes más: no erréis. Ninguno que sea tentado no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obra ninguna clase de mal hacia nadie. Dios no le desea el mal a nadie. Amén. Amén. Para que aprendamos a diferenciar. Por eso, hermano, nadie puede echar la culpa a Dios por las acciones de cada quien. Amén. Hermano, lo que tú y yo hagamos, bien o mal, nosotros somos responsables. Amén. De nuestras acciones. Y no podemos culpar a Dios. ¿Amén? Es la culpa de cada quien. ¿Por qué razón? Porque, hermano, lo único que Dios hace y permite para nosotros es bueno al final. No podemos culparlo. Yo no puedo culpar a Dios por mis fracasos, mucho más ahora que soy cristiano. Porque como te dije hace un momento, Dios me ha dado a mí y te ha dado a ti también la sabiduría, si es que de verdad la hemos apreciado, para que ya no sigamos cometiendo los mismos errores. Amén. Ya no sigamos tropezando con las mismas piedras. Dios ya nos ha dado la sabiduría, cómo hacerle, cómo conducirnos, qué hacer. ¿Qué decisiones debemos de tomar dentro de la naturaleza divina de un Dios santo y puro? Como dijimos en el contexto, Dios lo único que desea para nosotros es el bien, no el mal. Salmo 145:9, el salmista lo describe de esta manera. Dice: bueno es Jehová para con todos. ¿Para cuántos? Para todos, para todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Amén? Hermano, aún la Biblia misma dice en el versículo que vamos a leer a continuación, que para todos aquellos que lo aman, por eso te dije hace un momento, pon atención en esa palabra, para los que lo aman. Hermano, tú amas a Dios. Amén. Si tú amas de verdad a Dios, entonces esta promesa es para ti. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, y acuérdate, cada ocasión
cada mensaje para nosotros siempre representa una ocasión para examinarnos a nosotros mismos. Cada que yo me siento a recibir la palabra de Dios, yo tengo que estarme examinando constantemente mi corazón. No volteando a ver los lados, no viendo a ver cuántas vueltas del ventilador. No. Es examinándome a mí mismo, porque la palabra es para ti. La palabra es para nosotros. Y Dios en ocasiones, que yo diría más bien en la mayoría de los casos, Dios toca y apunta al corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar alertas y apercibidos a esa voz que nos dice, cambia. Esto es para ti. Ríndeme esa área de tu corazón. Ríndeme esa área de tu vida. ¿Por qué? Porque yo soy bueno para con todos. Amén. Amén. La promesa de Dios dice que para todos aquellos que le aman, Él hace que todo, y generalizo, todo coopere para bien. Romanos 8:28. Pero ¿para quiénes? Para los que lo aman. Ahora, lo que tienes que hacerte tú, el ejercicio que tienes que hacer en este momento ahí es, ¿de verdad amo a Dios? ¿De verdad lo amas? Hermano, amar a Dios no es como amar a tu esposo. No es como amar a tu esposa o a tus hijos. No confundamos. Ese es un amor muy, muy distinto. Amén. Estamos hablando de un amor ágape, del amor de Dios. Un amor que no tiene que ver nada con las otras dos clases de amor existentes. La filial y la de eros. Amén. El amor ágape de Dios es único, es auténtico, es inconfundible, es incomprensible. Esa es la palabra, incomprensible. Porque yo no sé que muchas veces, a pesar del sufrimiento que tengo que experimentar, a pesar de la persecución, del rechazo, de la crítica, del dolor y de todo lo que tengo que experimentar, aún tengo que levantarme de mi cama todas las mañanas y darle gracias a Dios. Y en un día como hoy, domingo, esté como esté, yo vengo y le doy culto a mi Dios. Ese es un amor incomprensible, hermano. Amén. Lo que nos trae a la iglesia no es el deseo de ver al pastor, ni a los hermanos, ni a ver si llegó gente. Nuestro deseo de venir a la iglesia es por reverenciar, adorar y formar parte de nuestro Dios, al cual amamos y por el cual no medimos. No escatimamos tiempo, ni recursos, ni nada. Hoy es domingo. Hoy pudiste haberte levantado a la 1 de la tarde. ¿O no? Pero hoy decidiste venir al templo. Amén. ¿Por qué razón? Ojalá y así sea. Porque amas a Dios. Amén. Porque amas a Dios. Y eso tenlo bien presente siempre. Asegúrate de que todo lo que hagas para Dios esté fundamentado en un amor verdadero hacia Dios, en el amor ágape. Porque si no es así, hermano, no vas a poder permanecer firme en el camino. Cualquier cosa te va a distraer, cualquier cosa te va a desviar. Amén. Vas a cambiar a Dios por cualquier cosa. Tiene que ser ese amor en nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, subrayenle aquí, aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, repite conmigo, todas las cosas, no algunas, todas, lo bueno y lo malo. Aún lo malo, hermano, aún lo malo, si estás caminando con Dios, si de verdad amas a Dios, puedes reposar en la promesa que Dios te da en esta mañana. No lo entiendo, no lo veo, me duele, sufro mucho, pero tu palabra dice que de aquí sale algo bueno para mí. Amén. ¿O no?
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hermano, de acuerdo a nuestro texto de hoy, la palabra que se traduce prueba también se puede traducir como tentación, de acuerdo a Santiago. Amén. Lo que Santiago está enseñando, para poderlo ir entendiendo mejor, lo que Santiago está enseñando es que toda circunstancia difícil que pueda venir a la vida de un creyente, como dije hace un momento, inevitablemente van a venir, puede fortalecerlo, ¿sí?, siempre y cuando el creyente obedezca a Dios. Acuérdate, dice Pedro, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Amén? Esa circunstancia difícil en forma de prueba te puede fortalecer si obedeces a Dios en medio de la prueba, o puede también convertirse para ti en una constante tentación a hacer el mal. Porque acuérdate, cuando no obedecemos a Dios en medio de la prueba, esta desobediencia se puede convertir para nosotros en una tentación a hacer lo malo. Y cuando hablamos de hacer lo malo, estamos hablando de hacer algo contrario a lo que Dios nos está mandando a hacer en medio de la prueba. Amén. Como puede ser tomar la salida fácil, quejarnos, murmurar y ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Esto se puede convertir en esto, hermano, en una tentación a hacer el mal. ¿Cuándo? Cuando el creyente decide en medio de esa prueba a dudar de Dios y a desobedecer su palabra. Acuérdate bien de esto. Cada que tu fe esté siendo probada, hay instrucciones de Dios para ti. De hecho, de antemano, como dijimos hace un momento, tú ya has sido previamente preparado para eso, pero aún en medio de la prueba, Dios tiene instrucciones para nosotros. Si no obedecemos en medio de esa prueba la instrucción de Dios, entonces estaremos dándole la entrada al enemigo para que Él venga y comience a ministrarnos de una manera que nos ofrece, así como al Señor Jesucristo en el desierto, la salida fácil. El Señor tenía hambre y Satanás se le acerca y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. En pocas palabras, termina con el problema. ¿Sí? ¿Para qué pasas hambre? ¿Sí o no? A nosotros se nos presentan muchas veces todo tipo de alternativas en medio de la prueba. Haz esto, sal de ahí, come, sacía tu hambre. ¿Y qué tal si el Señor hubiera obedecido? ¿Qué tal? Jesús tenía que ser probado, tenía que ser preparado para lo que venía a la postre. Amén. Así como tú y yo somos preparados de antemano para lo que puede venir para nosotros. Amén. Hermano, Dios en su naturaleza santa, Él, acuérdate de esto, Él no tiene la capacidad alguna para hacer el mal. O sea, Dios, como decíamos en la adoración hace un momento, Él habita en su santidad. Él es un Dios santo, 3 veces santo, dice la palabra, ¿verdad? Los ángeles cantan santo, santo, santo. Dios
Ni siquiera podemos culparlo a Él cuando Él hace algo que para nosotros es malo. Mira, Dios no puede mandar a una persona al infierno porque Él no es malo. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien al infierno? Le preguntas a una persona allá afuera, mira, arrepiéntete porque hay juicio, ahí, háblale del infierno, te va a decir, yo no creo que Dios sea tan malo como para condenarme al infierno solo por no creer en Él. O sea, dentro del concepto de la gente, ellos hablan de una maldad de Dios por mandarlos al infierno, pero aunque Dios me mandare a mí al infierno, Dios va a seguir siendo bueno. Amén. Dios va a seguir siendo justo. Él, hermano, no tiene la capacidad para hacer el mal. ¿Amén? Por eso no podemos culparlo de nada. Santiago dice, nadie le eche la culpa a Dios. Lo que nos ha venido, hermano, muchas veces, por eso hice énfasis, el que ama a Dios y el que camina con Dios, porque el que no ama a Dios y no camina fielmente con Dios, cuando le venga, no puede decir, ¿verdad?, que todo va a obrar a mi favor. No puede decir. Muchas veces son producto de nuestras malas decisiones, producto de nuestra desobediencia a Dios, producto de nuestro alejamiento de Dios. Nos va mal muchas veces no porque Dios nos esté probando, sino porque nosotros mismos hemos cosechado ese mal. Por eso Santiago dice, ninguno diga que es tentado por Dios. Hermano, Dios no tiene esa naturaleza de hacer el mal y tampoco Dios es vulnerable al mal. Tú y yo sí. Tú puedes pretender caminar bien con Dios y comprometerte a caminar bien con Dios, pero saliendo allá afuera, cualquier tentación te puede alcanzar. Cualquier circunstancia, cualquier invitación, consejo, lo que sea, te pueden más fácilmente mover de tu determinación de caminar y de consagrarte bien con Dios. Serle fiel a tu esposa, mi amor, para ti, a partir de hoy, mis ojos solamente son para ti, pero saliendo a la calle se te presenta alguien por ahí mejor, más guapa que tu esposa y los ojos se te pueden ir. Más que hay una tentación directa ahí, tú y yo sí somos más vulnerables al mal, pero Dios no. Por eso, aunque Satanás va al trono de Dios y nos acusa, Satanás no puede cambiar, ¿verdad?, el pensamiento de nuestro Dios. Ni con Job lo hizo. Amén. Él no escucha malos consejos y hace y acciona en base a esos malos consejos. Él siempre se mantiene en lo que es, en la justicia, en el amor y en la verdad. Amén. Amén. Dice Habacuc 1:13, si lo leemos, vamos leyendo lo que dice. Muy limpio eres de ojos, Habacuc dice, para ver el mal. Ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc se quejaba delante de Dios por causa de la injusticia de los adversarios sobre la nación de Dios. Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿No estás viendo cómo nos están destruyendo? ¿Cómo nos están acosando? ¿Cómo nos están despojando? Y tú no haces nada, Señor. O sea, Habacuc estaba de alguna manera diciéndole a Dios, Señor, haz algo. Pero Dios no puede ser movido, hermano. Ni aún por lo que para nosotros parece justo. Amén. Ni aún para lo que a nosotros parece sensato. Él es fiel, Él es firme y Él se mantiene en su justicia. Y Él obra y va a obrar siempre conforme a ella. Amén.
Recordemos esto, hermano. Dios permite que las pruebas ocurran. Él las permite. Cuando son de Dios, es porque Él las permite. Bueno, quiero que no se te olvide esto. Espero y haber sido explícito. No todas tus pruebas son de Dios. ¿Ok? Ya te expliqué a qué se pueden deber algunas de ellas. Porque cuando son de Dios, ¿qué pasa? Dios nos instruye adecuadamente en medio de la prueba, no, antes. Por eso te dije, si hoy toca la puerta de tu casa, ya Dios de antemano ya te ha instruido. Por eso no se duerman en el mensaje. Pongan atención porque Dios está hablando. Amén. A través de su palabra. Dios te está diciendo, prepárate porque te viene. ¿Qué vas a hacer? Para que cuando llegue no digamos, pero Señor, yo no sabía ni me lo esperaba, no sé ni por dónde llegó. Yo te quité, yo te preparé, yo te alerté. ¿Amén? Él permite que las pruebas ocurran para nosotros. Y aún en medio de ellas, Dios permite que se dé la tentación. Sí, hermano, Dios permite. Dios permite que aunque en medio de la prueba tú sientas tentación de hacer lo contrario. Amén. Pero acuérdate de esto, aún con esto Él ha prometido que Él no va a permitir, ¿verdad?, en un grado mayor la prueba que los creyentes puedan soportar. Él no lo va a permitir. Dios nunca nos va a dejar sin salida. Cuando las pruebas vienen de Dios, sí, llegaron, pero también llegó la salida con ellas. O te digas un momento, ¿cómo va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar en base a ellas? ¿Qué vamos a hacer? Si es de Dios, entonces acuérdate de esto. Ya viene con la salida. ¿Eh? Dios nunca nos va a dejar sin salida. ¿Eh? Él espera que nosotros, en medio de esta prueba, aprovechemos la salida que Dios ya nos ha provisto. Y Él espera que nosotros elijamos aprovechar esa salida. ¿Eh? Y que no cedamos a la tentación. Que no cedamos a esa voz que te dice, no sigas más. Mejor vete por allá. Dios dice que es por allá, pero mejor vete por allá. Es más fácil, es más rápido. No, Dios lo permite, en partes también para que nuestra obediencia sea perfeccionada en medio de ella. Por eso te dije hace un momento, si nosotros desobedecemos a Dios en medio de la prueba, es porque esta se va a convertir en una tentación. ¿Eh? ¿Y qué representa esta tentación? La puerta falsa. Primera de Corintios 10:13, Pablo lo dice de esta manera, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hermano, nada de lo que no te ha venido a la tentación que le vino a alguien inhumano o de otra órbita. No, estamos en un cuerpo y somos tentados en base a eso. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. ¿Quién? Dios. Más de lo que podéis resistir. O sea, si vino, hermano, es porque Dios sabe que tú la vas a pasar. Dios sabe y Él se deleita en eso. Sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Para que corras y salgas por ahí, ¿no? Para que permanezcas firme ahí.
confiando, creyendo en Dios y aún dándole gracias por lo que no entiendes y no puedes ver en ese momento. A sabiendas de lo que Dios está haciendo en ti a través de esto. Amén. Porque si no incluyera la palabra soportar. Soportar refleja la realidad de estar en medio de algo que es desagradable para nosotros, pero no tenemos opción, tenemos que soportar estar ahí. Tenemos que mantenernos firmes y estar ahí. Amén. Hermano, la respuesta entre ceder o no a la tentación, como dijimos al principio, ¿se acuerdan? Va a ser responsabilidad de cada uno. Dijimos en el contexto, cuando Dios nos da su palabra y nos ministra a través de alguna enseñanza, Dios pone una responsabilidad en nosotros. Nosotros somos responsables. Mira, lo que tú escuches hoy, lo que aprendas hoy, tú te vas de aquí con una responsabilidad. Y Dios espera, desea que tú asumas esa responsabilidad. Yo cumplo con darte el mensaje, pero pongo sobre ti esa responsabilidad. Hermano, ¿a quién vamos a culpar si las cosas nos salen mal? ¿A quién podemos culpar si nuestras vidas no cambian como deseamos que cambien? A nadie más. Santiago dice nuevamente, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es nosotros. Cualquiera que sea el tema. Hoy estamos hablando acerca de la tentación. Si alguno es tentado. Si se te presenta la tentación saliendo de este lugar hoy, un ratito más, ya es una responsabilidad tuya. Amén. Ya los ojos de Dios están sobre ti. Amén. A ver qué vas a hacer con eso. Te aconsejo que hagas lo que Dios manda. Te aconsejo que lo hagas. No tomemos la palabra de Dios tan livianamente como muchas veces la tomamos. Un mensaje más. No, hermano. No, porque hay un libro que se está escribiendo en los cielos. Amén. Hay un libro que se está escribiendo. Y si los resultados de nuestras vidas al final no concuerden con lo que se nos instruyó en esas áreas que fueron mal, entonces seremos culpables de la cosa. Hermano, esto nos debe de mudar de la silla. Si soy un mal esposo, una mala esposa, un mal trabajador, un mal hijo, y Dios me instruye en su palabra a cómo ser diferente y cómo cambiar eso, es porque Dios espera que yo me convierta en una mejor persona. Hermano, tú vienes a la iglesia para conocer verdades que te pueden hacer una mejor persona. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Alguien me puede definir? Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A cumplir un culto más? No, venimos a la iglesia para ser instruidos por Dios en su palabra, para convertirnos en mejores personas. Amén. Mejores ciudadanos. A eso venimos a la iglesia. Los que van a la universidad, ¿a qué van? ¿A qué van? A aprender, a adquirir conocimiento que los conviertan en alguien el día de mañana. Correcto. A la iglesia venimos a lo mismo. A aprender y a recibir instrucción que hagan que nos convirtamos en alguien el día de mañana. Si no, hermano, es pérdida de tiempo. Y ese tiempo nos va a costar muy caro en el día del juicio. Amén. A eso venimos tú y yo a la iglesia. ¿Correcto? Amén. Entonces va a ser responsabilidad de cada uno.
Si se dan cuenta, en el versículo 14, Santiago apela a la concupiscencia. ¿Han escuchado esa palabra? La concupiscencia, hermano, se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana. ¿Con el fin de qué? Con el fin de disfrutar todo lo que satisface esta carne. Amén. Esa es la concupiscencia de la cual la Biblia habla. 14 dice, sino que cada uno es tentado y atraído de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Concupiscencia son los deseos pecaminosos del hombre. ¿Entendemos esta expresión? Son los deseos pecaminosos del hombre que brotan del alma humana con el fin de disfrutar todo lo que satisface nuestra carne. Amén. Todo. Y varía, porque cada quien sabe de dónde lo sacó el Señor. Yo estoy seguro que es más difícil que yo me convierta en un mujeriego después de conocer la verdad, porque nunca fui mujeriego. ¿Sí? Es posible que yo no me convierta en algo con lo cual yo nunca batallé en mi vida. Me doy a entender aquí. Pero sí, es posible que yo me convierta en un borracho, porque yo fui un alcohólico, en un drogadicto, porque sí fui un drogadicto. Es posible que yo me vuelva a convertir en eso. Esa es mi concupiscencia. Eso es lo que a mí me puede llegar a arrastrar el día de mañana si yo me descuido, ¿verdad? A vivir otra vez en ese infierno, por decirlo así. Y no voy a culpar a Dios. ¿Voy a culpar a Dios si esto pasa? No. ¿Por qué? Porque Dios de antemano ya me había sacado de ahí, pero mi necedad de querer vivir a mi manera la vida o la fe me volvió a arrastrar ahí otra vez. Y eso es lo que pasa, ¿sí o no? Muchas veces. Por querer vivir la fe a nuestra manera, hermano, tenemos ese peligro de ser arrastrados tarde que temprano al mismo lodo cenagoso de donde Dios nos sacó a ti y a mí. Amén. Por eso dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Amén. Hermano, la tentación siempre promete algo bueno al ser humano, pero en realidad es dañino. Esa es la tentación. Y lo atrae y lo seduce como la carnada en pos de su víctima. Esa es la tentación. Luego en el versículo 15, voy avanzando ya. Entonces la concupiscencia, ya definimos qué es. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Me entendimos? ¿Qué significa esto, hermano? Hermano, que el pecado no es un simple acto espontáneo. ¿Ok? El pecado por lo general es el resultado de un largo proceso. ¿Ok? Lo repito. El pecado es el resultado de un largo proceso, una acción en forma de pecado que tú y yo consentimos por algún espacio de tiempo antes de consumarlo. Por eso Santiago usa los términos conceptivos, concepción, después que ha concebido, como la madre que concibe un bebé en su vientre. Y lo tiene ahí por 9 meses hasta que llegue el momento de dar a luz. Tú puedes mirar a una mujer que no es tuya y codiciarla en tu corazón por un tiempo antes de cometer el adulterio, o en viceversa. Tú puedes contemplar
Por ejemplo, si el robo por algún tiempo en la compañía donde trabajas, puedes ser tentado a sustraer cosas del trabajo. Puedes contemplar por un tiempo esa posibilidad. Es fácil, el jefe se va temprano y después al final no queda mucha gente, solo yo. Y si un día parqueo mi camioneta atrás y sin que nadie se dé cuenta, empiezo a sustraer cosas del trabajo. Siempre comienza así, con un pensamiento donde se maquina, se contempla y después baja al corazón. Así es el pecado, no es un acto espontáneo. El robo, la mentira, el asesinato son actos que se conciben en la mente primeramente y después se ejecutan por un tiempo. Esa es la naturaleza del pecado. Cuando Santiago alude a las palabras ha concebido y da a luz, establece precisamente eso, al acto similar de la concepción de un bebé. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cualquier pensamiento para hacer lo malo, para pecar, acuérdate, comienza aquí. Cualquier pecado comienza aquí. Pablo dice, llévalo cautivo a Cristo inmediatamente. Eso que pretendes hacer, eso que pretendes tomar, que no es tuyo, que no te pertenece, pero que estás siendo tentado a tomarlo, llévalo a los pies de Cristo, llévalo cautivo, porque si no lo haces, cuando ya baje al corazón, ya va a ser muy tarde para ti. Va a concebir y se va a convertir de un pensamiento a una realidad. Amén. Tengamos cuidado. Por eso nosotros, hermanos, cuando estemos siendo tentados de alguna manera, inmediatamente eliminemos esa tentación. Amén. Inmediatamente eliminemos esos pensamientos. No los consientas. Comienzan aquí, después bajan aquí y después dan a luz. Amén. Pero hubo un tiempo para que tú lo analizaras, para que tú le reflexionaras. Amén. De este mismo modo, hermanos, Santiago personifica la tentación como el acto de la concepción. ¿Sí? Porque esta sigue una secuencia similar, pero finalmente da como resultado, tristemente y nefastamente, ¿verdad?, el pecado con todo su poder destructivo. Hermano, el pecado tiene un poder pero tan destructivo que los hijos de Dios tenemos que aprender a mantenernos al margen de esto. Amén. Y no coquetear con él. Amén. No contemplar ni siquiera la más mínima posibilidad de querernos sentirnos al control de una tentación así. Ni siquiera tenemos que exponernos a eso. Tenemos que huir, así como José huyó de la mujer de Potifar, así nosotros tenemos que huir. Primera de Corintios 11:30 dice con esto, ya voy avanzando, por lo cual, Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el contexto de esta porción, Pablo está hablando acerca de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Tomar la Santa Cena indignamente provoca que, según Pablo dice, que muchos enfermen. Hermano, así como es pecado tomar la Santa Cena indignamente por las consecuencias que esto acarrea para nosotros, también es pecado para nosotros acariciar pensamientos como tales que nos pueden llevar precisamente a lo mismo. Una enfermedad espiritual, una debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo consentimos. Lo consentimos aquí. ¿Sí? Lo mimamos aquí como a un bebé.
Sabemos que está mal. Sabemos que no podemos darnos el lujo de acariciar cierta clase de pensamientos pecaminosos, pero nos sentimos muy seguros de que no nos van a alcanzar. Pero mientras te alcancen o no, ya tu espíritu se está enfermando. Ya tu fe está menguando, ya tu relación con Dios está siendo estorbada, ya tus oraciones comienzan a menguar, ya tu adoración pierde su fervor, pierde su autenticidad, porque hay algo ahí que te va a estar obstruyendo. Hermanos, si para el mundo hacer una acción es pecado y transgresión, para Dios, aunque no la hagas, con tan solo pensarla, ya pecaste de igual manera. Jesús nos la puso más difícil. Tú no necesitas ir a la cama con una mujer que no es tuya para cometer ese pecado de adulterio. Jesús dijo, con el simple hecho de pensarlo, de imaginártelo, de codiciar a esa mujer que no es tuya, ya estás pecando delante de Dios como si fuiste a esa cama con esa mujer. Jesús nos la puso más difícil, hermano. ¿Sí? Por esa razón hay muchos enfermos y debilitados. Ay, qué difícil es esto del cristianismo. Ay, hoy es domingo, hoy hay servicio. Y muchos no vienen. ¿Qué les dice de esto? Una fe que está debilitada. Nuestra fe está debilitada. Estamos débiles espiritualmente. Lo dice la palabra de Dios. Y peor aún, dice, y muchos duermen. ¿Entienden esa expresión? O sea, muchos han muerto. Comienza con una debilidad y después la muerte espiritual y después la muerte física. ¿Ven? Recordemos esto, hermano, nosotros somos los que hemos hecho con nuestras vidas lo que son hoy. Gloria a Dios por las personas que están viviendo una realidad diferente a lo que eran antes. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios por las personas que por causa de la predicación y de la palabra de Dios que la han hecho como parte fundamental de sus vidas, ahora su realidad es otra en su hogar, en su trabajo, en todo. Gloria a Dios por esas personas. Pero no puedo decir lo mismo de todos. Porque acuérdate de esto, nosotros somos lo que hemos hecho con nuestras vidas el día de hoy. Tú eres, esto va a sonar un poquito duro. Tú eres en el presente lo que has hecho con la palabra de Dios hasta hoy. ¿Amén? Nosotros nos hemos convertido en eso. ¿Amén? Fueron, acuérdate, nuestras decisiones y nuestra actitud hacia las Escrituras. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, hermano, al final, como dice Santiago, no cometamos el error de culpar a Dios. ¿Amén? ¿Dónde dice eso? A ver, dígame, ¿dónde dice eso? Amados hermanos, versículo 16. Hermanos míos, no erréis. Y quiero enfatizar algo aquí. Denme solamente unos minutitos más. Quiero enfatizar algo aquí. Aquí Santiago le está hablando a los hermanos en Cristo. Por eso esta es una de las cartas más pastorales del Nuevo Testamento. Porque Santiago le habla a los creyentes. No como Pablo, que en muchas de sus epístolas también se dirigía a los no creyentes. Pero Santiago se dirige aquí a los creyentes porque de otra manera no los llamaría hermanos. Hermanos míos, no erréis. Acuérdate de esto, Dios siempre había planeado para que nuestras vidas fueran diferentes de lo que son hoy.
Hermano, Dios siempre había planeado, tenía planes para que nuestras vidas fueran diferentes a lo que hoy son. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Todo lo malo no solamente ha venido del diablo, sino también de nuestras tendencias al mal, como la concupiscencia. Hermano, necesitamos ser regenerados. Amén. ¿Por qué no podemos culpar a Dios? Al final de cuentas, si las cosas no van bien o no nos salen bien, ¿por qué nosotros no podemos cometer ese error? ¿Por qué no podemos culpar a Dios? Muchos dirán, bueno, pero Dios tiene el control de mi vida, yo se lo he entregado. Amén. Y podemos apelar a muchas escrituras que enseñan que Dios está al control de todo y que aún hasta la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza, Él las conoce, Él sabe todo. Él conoce nuestra salida, nuestra entrada, Él sabe todo de nosotros, sabe hasta lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué me va mal entonces? Si nos ponemos a apelar de esta manera para finalmente concluir que es culpa de Dios por la cual nos está yendo así, hermanos, porque no hemos entendido esto. Jeremías 29:11, vean lo que dice. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé, aquí está hablando Dios a través del profeta. Dice, porque yo sé, ¿quién? Dios. Hermano, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles el fin que ustedes quieren, que yo quiero para ustedes. ¿Cómo vamos a culpar a Dios si la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros? Amén. Hermanos, obedezcamos o no sus mandamientos, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Y no creas que Dios está sufriendo cada culto donde no te ve. Imagínense a Dios. Ay, no es lo mismo el culto sin Él o sin ella. Mira, todos me están adorando menos Él o menos ella. Hoy no vino, ¿dónde estará? Me falta. No, hermano, Dios no nos necesita. Amén. Así es. Dios no necesita a nadie. Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. ¿Quiénes necesitan a Dios? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? ¿Y por qué lo tratamos como que Él nos necesita a nosotros? Sí, es la verdad. Nosotros lo tratamos como que Él nos necesita a nosotros cuando no es así. Y cuando las cosas no salen bien, Señor, ¿por qué? Sí, porque esa pregunta, ¿por qué es que le estás echando la culpa a Dios? Señor, se te salió de control, ¿verdad? Ah, por eso me vino esto, ¿no? Simplemente analicémonos, ¿por qué la cosa está así? Amén. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Amén. Es responsabilidad nuestra. Si las cosas no andan bien, es responsabilidad nuestra. Amén. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces, para poder entender mejor el versículo 17 que vamos a leer, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, de acuerdo a Santiago, todo lo perfecto, ¿viene de quién? De Dios. De Dios. El Dios que creó la luz del sol. El Dios que creó la luz de la luna. El Dios que creó las estrellas. Ese Dios. Este Dios que Malaquías 3:6 describe, al cual describe como un Dios que nunca cambia. Malaquías 3:6 es ese Dios, porque yo Jehová no cambio. Y este va a ser uno de los temas ahora que estemos estudiando los atributos de Dios, cuando vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Para darte un pequeño adelanto, la inmutabilidad de Dios resalta la persona de un Dios que nunca cambia, que no es cambiante. ¿Sí?
Ese es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Ahora, versículo 18, quisiera extenderme más aquí, pero ya no tengo tiempo. Versículo 18 y último dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién? Dios. Hermanos, si hasta el hecho de estar aquí no es mi mérito nuestro. Nosotros estamos aquí porque a Él le plació. Porque esa fue su voluntad. Fue el designio de su voluntad, extender su mano y sacarte de donde tú estabas. Sacarte de esos lugares donde tú andabas antes. Fue su mano la que se extendió y te rescató. Tú no veniste por tu propia cuenta. ¿Amén? Por eso ni siquiera podemos decirle a la gente esto. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, hermanos, si por esto fuera, tú y yo aún todavía estuviéramos en el mundo todavía, ¿sí o no? ¿Quién nos trajo? Nos trajo Dios. No fuimos nosotros. Dios fue el que nos trajo. Esta es una expresión que sirve para que nosotros podamos entender que la regeneración del hombre no solamente fue un simple deseo de Dios, sino fue una expresión activa de la voluntad de Dios. Dios no es como muchos de nosotros que tenemos intenciones o deseos de hacer algo y al final lo dejamos ahí y nunca lo hacemos. No, Dios comenzó con un pensamiento, ese fue su deseo, esa fue su voluntad y Él proveyó el medio, envió a su Hijo a la cruz. O sea, en pocas palabras, fue la activa voluntad de Dios la que nos trajo aquí, la cual nos hizo renacer por medio del acto divino más glorioso a través de la palabra de verdad, la cual tiene el poder, hermanos, para regenerar la vida de los pecadores. Por eso no escatimes, predícales la palabra de Dios, háblales la palabra de Dios. Lo que los va a traer es la palabra que tú les hables. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Ahora ya con esto terminamos. ¿Qué entendemos por la palabra primicias? De acuerdo al versículo 18. Primicias. No es la ofrenda que hace 2 meses se recogió en muchas iglesias. Todo el cheque. ¿Verdad? No es eso. De acuerdo a Éxodo 23:19, las primicias representan las primeras cosechas de la tierra, ¿correcto? Eso fueron y representaron las primicias de la Biblia, no el primer cheque del año que se lo das al pastor. De la misma manera, Santiago se refiere con esta expresión primicias. Fíjense, esto es hermoso. Santiago se refiere con la palabra primicias, se refiere a los cristianos, a nosotros. Amén. Porque de acuerdo a él somos la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Nosotros, hermanos, somos la primera evidencia de lo que ha de venir. Nosotros somos la primera evidencia del acontecimiento más glorioso, de la realidad gloriosa que está guardada en los cielos. Sí podemos vivir en la santidad de Dios. Amén. Sí podemos vivir en la justicia de Dios. Sí podemos parecernos a Jesucristo, no como dioses, pero sí como hechos a imagen y semejanza de Él. Sí podemos. Nosotros somos la evidencia latente en estos últimos tiempos. Amén. De que el reino de Dios es real.
Amén. de que tenemos un Dios que sí cambia, que sí transforma, que tiene promesas eternas. Amén. ¿Quién lo dice? Lo decimos nosotros, por la palabra que nos hizo renacer a esta nueva verdad, a esta nueva realidad. Amén. Ahora nosotros, hermanos, los cristianos, disfrutamos en el presente una vida nueva como una prueba. Fíjense bien, como una prueba por anticipado de su gloria futura. O sea, lo que estás viviendo ahorita, espero que así sea, pero esté viviendo, Lo que estás viviendo ahorita, esa vida llena de gozo, llena de paz, llena de contentamiento, llena de toda bendición espiritual, llena del amor rebosante de Dios en ti, hermano, solamente es una probadita. Es una probadita solamente de lo que te espera. Amén. ¿Sí? Amén. Solo es un anticipo. Por eso Efesios 2 dice que las arras del Espíritu han sido puestas sobre nosotros, Amén. la cual representan el anticipo de Dios por un alma redimida. Las arras que representan al Espíritu Santo es esto precisamente, el anticipo, el enganche que Dios dio por nosotros como propiedad suya. Y esto que estamos viviendo aquí, hermano, es solo una pequeña. Romanos 8, versículo 19 al 23 dice, veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 2 versículos más. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se acuerdan del concepto de la concepción? Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, las arras del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quiénes están anhelando fervientemente para que el Señor venga por nosotros? Amén. ¿Quiénes son de los que su alma gime a una? Esa voz que brota desde lo más interno de tu corazón, Señor, ven, Señor, ven. Nosotros los creyentes. Señor, porque hemos probado solamente tantito de lo que nos espera.